Hola, ¿qué tal? Sean todas y todos bienvenidos a este nodo número 5 titulado Diseño Social a través de los textos de María Ledesma. Esto pertenece a la Cátedra de Semiótica y Cultura Visual de la Licenciatura de Diseño Gráfico de la FAPIT. Estamos ahora entonces, después de un recorrido, de 4 nodos más la introducción, en el nodo 5 llamado diseño social, el diseño gráfico como una voz pública de María Ledesma. El temario de la presentación va a tener 4 ítems. El primero va a estar dedicado un poco a presentar a la autora, luego a trabajar sobre el capítulo diseño y comunicación. Haremos en el punto 3 una reflexión y finalmente una propuesta de análisis semiótico pragmático de enunciados sincréticos con dominante visual. Así le llamamos a las piezas de diseño gráfico. Enunciados sincréticos con dominante visual. Bien, nuestra autora es María Ledesma, es una docente que también ha trabajado en la FAPIT hasta hace muy poco tiempo. Tiene, varios textos dedicados al diseño gráfico en particular, y uno de ellos, el que hemos seleccionado, es el que se publica en el 2003, llamado El diseño gráfico, una voz pública, donde ella se posiciona en un lugar muy particular respecto del modo como podemos concebir el diseño gráfico. Entre otros textos publicados, también de hecho ya es doctora en diseño y además también investigadora, titular de la Cátedra de Comunicación en la carrera de Diseño Gráfico de la UBA. Entre sus textos más conocidos tenemos Mírame, Diseño Social, Retórica del Diseño Social, y también un artículo, por ejemplo, publicado en Semióticas Gráficas dentro de la revista De Signis, que es una revista que está dedicada a la semiótica y que se puede descargar de manera gratuita de internet. La revista De Signis número 21. En el comienzo del texto, ella comienza con una cita, que pertenece a Bertolt Brecht. Dice lo siguiente, reflexionemos un poco en función de esta cita. Dice, en estos tiempos en que hablar de árboles es casi un crimen, porque supone callar sobre tantas y tantas alevosías. No es extraño que cite a Bertolt Brecht, además también conectados con la idea de la semiótica. Pensemos que Roland Barthes es un discípulo directo, de este dramaturgo alemán, que tiene una constante posición crítica respecto de la relación que hay entre las producciones culturales y los entornos de poder. En el momento en que escribe estas palabras, está fuertemente conectado con el nazismo, en donde, dice la autora, generalmente la posición de los políticos era de 3 modos posibles. O bien se estaba en contra del régimen, o bien se lo apoyaba abiertamente, o por el contrario, ni una cosa ni la otra. Hablaban sobre árboles, como si fuera a hablar de cualquier cosa, ¿no? Que no tenga nada que ver con el tema fundamental y preocupante de la época. Fíjense que el autor Bertolt Brecht vive entre 1898 y 1956. Sin embargo, sus palabras tienen una notable actualidad. En toda la introducción ella va a colocarse en una posición precisa respecto de su posición en relación con la consideración del diseño gráfico y el modo como ella lo va a pensar, a reflexionar, ¿no? Siempre un poco reacia, y se lo vamos a ver también sobre el final, a las definiciones sobre qué es el diseño gráfico. En este texto, el diseño gráfico, una voz pública de la comunicación visual en la era del individualismo, ya tiene una serie de ítems, o de capítulos, de los cuales nosotros vamos a tomar el primero, que se llama Diseño y Comunicación, los vaivenes de una dupla conflictiva. En ese apartado vamos a ver diferentes puntos o epígrafes. Comenzamos con el origen y la evolución de la noción de diseño gráfico, pasando por la de diseño-proyecto, diseño-creación, los orígenes de la especialización también, el diseño gráfico en sus inicios más contemporáneos, y luego también el diseño gráfico de empresa y comunicación, y después también alrededor de la comunicación
en sí misma como disciplina propia, digamos, y finalmente un colofón de cierre reflexivo en torno a lo que ha escrito con antelación. Al pie vemos también la cita del texto para poder tenerlo. Bueno, en principio ella va a señalar que el diseño gráfico está a veces en permanente debate acerca de qué es, ¿no? O a qué campo disciplinar pertenece más. Por ejemplo, si está más conectado con el campo del arte, si está más conectado con el campo de la comunicación, si tiene que ver con la arquitectura. Fíjense que incluso nosotros abrimos la carrera de diseño gráfico dentro de la Facultad de Arquitectura, pero por ejemplo en la Complutense de Madrid la carrera de diseño gráfico se abre en la Facultad de Bellas Artes, o sea que esa relación entre el diseño arquitectónico, el arte y la comunicación son campos que están muy cercanos al campo del diseño gráfico. También es cierto que liga esta discusión a ciertos valores y cita también a Roland Barthes, que antes también lo comentábamos, usando en un cierto sentido amplio el concepto de valores. Cuando dice que las ciencias no son eternas, son valores que suben o bajan en una bolsa, la bolsa de la historia. Bastaría a este respecto recordar la suerte bursátil de la teología, discurso hoy exiguo y, no obstante, ciencia soberana en otro tiempo, dice Roland Barthes. Fin de cita en la página 34. Por lo tanto, la primera idea que ella arroja, digamos, sobre el plano de la discusión es que no habría que tener o considerar, digamos, para el diseño gráfico un carácter esencial. No es que el diseño gráfico pueda ser reconocido con una esencia, digamos. Va a estar conectado entonces entre el arte y los privilegios de la forma. También va a estar fuertemente conectado con la comunicación y los aspectos tecnológicos en el desarrollo y en las transformaciones. También va a estar conectado con la función social que el diseño puede llegar a cumplir. Y también va a haber incluso relaciones con las pedagogías, porque de hecho también un área, digamos, pedagógica del diseño aparece conectada también con los centros de educación y también con los profesionales del diseño. Lo que ella propone entonces es desarrollar un concepto que, más que hacer un recorrido histórico, sea en realidad el planteo de revisión de los contextos que habilitaron el surgimiento de la idea misma de diseño gráfico, contemplada a partir de su relación situada con desarrollos tecnológicos, epocales, relacionales y tal. Entonces, se propone una reconstrucción de la noción de diseño pensando sobre el diseño como fue apareciendo en la historia de la cultura de manera consciente, o sea, cuando se hace más precisa sus apariciones, incluso en algunas definiciones escritas, ¿no? Así comienza el diseño conectado con la idea de proyecto. Recordemos que el desarrollo del diseño va a estar fuertemente conectado también en el Renacimiento con el desarrollo de la tecnología que posibilita la representación a través de la perspectiva. Por eso entonces cita a Alberti como el creador de la perspectiva, que en un momento dado habla acerca del diseño. Fíjense, les muestro esta especie de gráfica del tiempo para que observemos que desde la prehistoria hasta la edad moderna, en realidad digamos esa franja morada, donde aparece el surgimiento, digamos, del concepto más consciente de diseño. Eso no significa que no se pueda contemplar diseños en otras instancias, en otras épocas, pero el surgimiento del concepto consciente de diseño se va a dar justamente en la época moderna. Cita entonces a Alberti cuando dice lo siguiente: el diseño es toda idea separada de la materia, es la imagen de la obra independientemente de los procesos técnicos y de los materiales necesarios para realizarlas. Dada la invención, se buscan los modos de realizarlas. Será posible proyectar en mente y espíritu las formas en su totalidad, dejando a un lado todo el material. Tal objetivo lo conseguiremos mediante el trazado y previa delimitación de ángulos y líneas en una dirección y con una interrelación determinada. Será una apuesta por escrito realizada a base de líneas y de ángulos y llevada a término por una mente y una inteligencia culta. Final de cita. Es un periodo también en donde hay la aparición de una forma nueva de representación, como es la perspectiva,
Además también una consideración de lo que implica la reinterpretación de la antigüedad clásica y también la concepción del hombre capaz de ordenar el caos y de fundar la categoría de objeto, generando una suerte de distancia entre el objeto y el sujeto, que lo conoce. Y será en realidad en 1500 donde aparece en una definición de un diccionario inglés el concepto de diseño en el siglo XV. Dice, un plano, lo define como un plano o un boceto concebido por el hombre para algo que ha de realizar. Un primer boceto dibujado para una obra de arte o un objeto de arte aplicada, que es como se llamaba antiguamente a lo que hoy llamaríamos objeto de diseño, necesario para la ejecución de la obra. En el texto también señala una diferencia que en Italia manejan entre diseño interno, como aquello que usted se está pensando, digamos, y que aún todavía no se ha realizado, como puede ser una idea, del diseño externo, que sería ya la obra desarrollada o ejecutada. Y también señala el texto la transformación que implica el pasaje del Renacimiento al Barroco en relación con la idea de creación. Surge la palabra invención a partir del Barroco, mientras que en el Renacimiento hay una gran preocupación por la representación mimética. Y para la autora va a decir que este va a ser el origen, esta concepción contemporánea del diseñador como operador cultural tiene ese origen, eso lo vamos a ver también al final de la presentación, porque es en realidad se desarrolla en medio de la creación de un mundo simbólico y la reproducción y transformación de un mundo económico. En el epígrafe 3 se habla acerca de los orígenes de la especialización del diseño, que los considera a partir de la edad contemporánea con los desarrollos de las tecnologías. Son en el siglo XIX los desarrollos, la complejidad en los modos de producción y distribución de los productos los que van a impactar en el diseño, que estaba considerado hasta ese momento entre lo que sería un proyecto, un dibujo o una obra de arte o de arte aplicada. Y en relación también con los desarrollos de la cultura industrial, o lo que también se va a llamar como industria cultural, el diseño aparece entonces especializado en áreas como el industrial, el gráfico y el textil, en una tensión que también se va a encontrar entre lo que sería la obra y el objeto. Pensemos en el arte, que hablamos de obra y no de objetos. Quien ejecuta el proyecto y quien ejecuta el producto, también entre el arte y la técnica, entre el hombre y la máquina. Pensamos también que estamos en los desarrollos de la revolución industrial, y la tensión que va a haber entre el objeto artesanal, fabricado digamos, por el artesano, y el objeto en serie, fabricado a través del Fordismo. Esto también nos hace pensar en otros textos, como por ejemplo el de Molina, que en el 2013, o sea, 10 años después, que se publica una serie como de procesos, de transformaciones que se van a dar en el campo del arte en particular, entre el proceso moderno, que es considerado como el arte conectado con los objetos. En el posmoderno, entre 1970 y 80, aparece, digamos, el arte, sobre todo el arte más conceptual, o sea, pensado el arte como concepto. Y finalmente, desde las industrias culturales, empieza a aparecer en el arte más contemporáneo el llamado arte de contexto, que sería aquel arte político que surge en el medio social, se desarrolla a través del colectivismo y del artivismo, y permanece ahí. Eso también me parece interesante porque de algún modo el desarrollo que la autora va a presentar en relación con el concepto de diseño va a estar también fuertemente relacionado en esa especie como de trayectoria, que también va a ser el campo del arte, es un punto también de relación, entre el arte del objeto hacia el arte de contexto. También hay de algún modo una concepción contemporánea del diseño pensado como el diseño de contexto. Vamos a ver si luego lo aclaramos un poco más. En este desarrollo tecnológico, digamos, aparecen entonces también resistencias, y el diseño aparece conectado con esas tensiones. Uno de los autores que presenta esta resistencia puede ser, por ejemplo, William Morris con Art and Craft, que sería como algo así como arte y oficios, en donde aparece una especie como de ideario fuertemente socialista,
que va a contemplar, por un lado, la abolición de la división del trabajo, el retorno a la unidad de producción y diseño y el enfrentamiento de la relación productor-trabajo instituida por la máquina. O sea, va a ser una especie como de resistencia en relación con el desarrollo de la producción serial. También esto va a influir en la evolución del diseño porque él toma una relación más estrecha con el campo del arte y además también en la consideración del objeto de diseño como un diseño de producto único o exclusivo. Bueno, también la autora va a señalar que este tipo de productos, si bien tienen un ideario social inicialmente, luego se va a ver interrumpido porque no va a poder competir con los contextos de la producción en serie, que son mucho más baratos, y entonces van a quedar recluidos a una élite que lo va a poder conseguir solamente. También deberíamos recordar lo siguiente, es importante no confundir a William Morris con su homónimo, Charles William Morris, que es posterior, fíjense que este es de 1901, que va a ser el filósofo y semiótico estadounidense que va a proponer las semióticas sintáctica, semántica y pragmática. Recordemos que la sintáctica y la semántica la podemos pensar como una gramática también. También recordemos que la sintáctica es el estudio de la relación de los signos entre sí, la semántica es el estudio de la relación de los signos con sus significados y la pragmática es la relación del estudio que incluye al usuario y al contexto. Eso lo vamos a profundizar luego, pero veamos que este autor, que también va a aparecer en la historia, digamos, del diseño gráfico, sobre todo tomado por Maldonado, va a tener una deriva también muy particular. Otro de los fenómenos que irrumpen también en este desarrollo del diseño, en sus orígenes, va a ser la Bauhaus, una escuela alemana que tiene 14 años de vida y que en realidad se propone de algún modo articular la vida con el arte. Para algunos autores, la propuesta de la Bauhaus va a fracasar en la modernidad y sin embargo la propuesta de la escuela de Ulm, otra escuela también alemana, que intenta resolver los problemas cotidianos a través del diseño, va a tener todavía actualidad en lo contemporáneo. La autora señala también que a pesar de la heterogeneidad de los ámbitos de acción, el concepto de diseño se planteó como expresión de autonomía del diseñador. O sea, esta escuela va a defender la posición también del diseñador como artesano y va a tratar de colocarlo en el mismo lugar con el artista y con el arquitecto. Con el mismo estatus del arquitecto y del pintor, y su producción se concibió como el lugar de resistencia contra la sordidez de la producción industrial. En ese momento histórico, el diseño aparece como el lugar en que la técnica contemporánea queda exorcizada de sus efectos maléficos y el diseñador se plantea como conciencia del mundo. Vamos a ver ahora un pequeño video sobre la intervención de las mujeres en la Bauhaus, que me pareció muy interesante para poder también tener una mirada que a veces queda no tan clara, digamos, cuando trabajamos la Bauhaus como una escuela de diseño y de arquitectura. Su rol en la arquitectura, el arte y el diseño. En los 14 años de vida de la Bauhaus hubo 462 mujeres que recibieron formación en la escuela. Por la inequidad de la institución, la mayoría se vio obligada a elegir actividades que se consideraban femeninas, como el textil o la cerámica, pero varias consiguieron entrar en otros talleres. De la Bauhaus salieron grandes arquitectas, diseñadoras y artistas de los hilos, la fotografía y el metal, que fueron pioneras y abrieron el camino hacia la igualdad. Algunas de ellas son: Gunther Stuels ingresó en el taller de tejidos donde luego sería maestra. Diseñó y fabricó decenas de tapices y tejidos, auténticas piezas de arte hechas con hilo. Frida Dika van Rijs desarrolló una carrera multidisciplinar en arquitectura, diseño de mobiliario y pedagogía. Marianne Brand no paró hasta poder entrar en el taller de metal, donde terminó siendo la directora. Diseñó algunas de las mejores piezas de la escuela, objetos útiles y modernos. Alma Sitov-Usher empezó en el taller de tejidos y luego se cambió al de carpintería. Con el tiempo se especializó en el diseño dirigido a las infancias. Annie Albers terminó como directora del taller textil, reemplazando a Gunther. Se convirtió en la primera mujer artista textil en exponer sus obras en una exposición individual
en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Lucia Moholy centró su atención en la fotografía, convirtiéndose en autora de la mayoría del material fotográfico que se conserva de la escuela. Grete Marx se desempeñó en el poco recomendado taller de cerámica. Lily Reich, diseñadora y arquitecta, también dirigió un taller en la escuela y trabajó junto a Miss van der Rohe durante un... Bueno, durante un tiempo. En realidad ella después aclara que no se corta el video, que ahí se terminaba en realidad. Y tienen también, les dejo ahí el link para poder buscarlo, y creo también que voy a dejar el video en el campus. Su rol en la... Bien, luego pasamos al epígrafe 4, donde se habla acerca del diseño gráfico como el primer mesianismo. La aparición del diseño gráfico va a estar entonces tensionada entre una economía de mercado, que además también va a considerarse en relación con la burguesía industrial y comercial, y también una idea militante, digamos, de la construcción de una nueva realidad, justamente en contra de estas series que se producían a partir de las fábricas. El tema es que con la enorme cantidad de producción se hizo necesario también generar distinciones entre las marcas, y la figura de la marca o la idea de la marca también aparece como un elemento distintivo del cual el diseño gráfico se va a ocupar. Además también los estudios sociales desarrollan el concepto de hombre medio y de consumidor, y hacia él se orientan las estrategias de distribución y venta en las que el diseño gráfico participa activamente. O sea, consideremos también, que lo vamos a ver en una especie de línea del tiempo, cómo estos estudios van a tratar de definir, digamos, lo que hoy conoceríamos como más claramente como el consumidor, a partir de estudiarlo y de ver cómo se puede generar todavía más consumismo en el consumidor. También es cierto que es una época donde se van a generar diferentes desarrollos tecnológicos, y esos desarrollos también van a generar una mentalidad de la época, y esa mentalidad de la época también a su vez va con el desarrollo de las grabadoras, la televisión, la radio, el teléfono, va también a generar nuevos imaginarios. Recordemos también que la gran ventaja de la fotografía o del cine va a ser, por ejemplo, el hecho de poder grabar información que luego se puede volver a ver de manera fragmentada, ralentizada, en fin. Esto va a desarrollar entonces, por un lado, distinciones del diseño gráfico en relación con la figura de los artistas, pintores, arquitectos, y también una diferenciación de las especializaciones del diseño industrial y del textil. Aparece entonces el diseñador, como decíamos antes, como una conciencia del mundo, pero entre la Morris y la Bauhaus va a haber una distinción en relación con el uso de la técnica. Mientras que la Bauhaus la va a incorporar, digamos, el Morris la va a rechazar de manera absoluta. La autora va a citar la siguiente frase, que también creo que es interesante para poder pensar y reflexionar. Sin embargo, a pesar de la heterogeneidad de los ámbitos de acción, el concepto de diseño se planteó como expresión de autonomía del diseñador, con el mismo estatus del arquitecto y del pintor, y su producción se concibió como lugar de resistencia contra la sordidez de la producción industrial. En ese momento histórico, el diseño aparece como el lugar en que la técnica contemporánea queda exorcizada de los efectos maléficos, y el diseñador se plantea como conciencia del mundo, como señalamos antes. Luego se habla del diseño gráfico, la empresa y la comunicación. Y aquí empieza, a través de los desarrollos de la posguerra, a haber una enorme cantidad de producción, un mayor consumo, y hay un predominio de los servicios, lo que hace que ante la gran cantidad de productos haga falta, como decíamos, marcar diferencias, y esto lo va a hacer a través de la imagen de la empresa. A su vez también el diseñador va a entrar en la empresa, a través de esa empresa capitalista, en el lugar de la dirección artística, que ella lo considera como una suerte de eufemismo, pero es un lugar de ahora jerarquizado por la empresa misma como un lugar de trabajo profesional. Por otro lado también va a incorporarse, va a ser un periodo donde se va a incorporar el concepto de comunicación. Esto es muy importante porque la comunicación le va a otorgar al diseño gráfico parte de su esqueleto teórico, podríamos decir.
la autora señala que en el desarrollo de los 70 hay un proceso de informatización de la sociedad que va a colaborar también con este desarrollo, y en los 80 también en ese pasaje de los objetos hacia las imágenes de marca. Esto es importante porque la comunicación le da una suerte como de jerarquía epistemológica al diseño gráfico, pero también la va a limitar en algún aspecto. Ahora lo vamos a ver con más claridad. En el epígrafe 6, alrededor de la comunicación, la autora considera que hay que contemplar también el desarrollo de la comunicación en sí misma para ver cómo es la comunicación la que le va a dar esa estructura que comentábamos antes al otorgarle la idea de un lenguaje visual. Comienza con la década del 40, con la cibernética, que intenta conectar, digamos, diferentes formas o fenómenos de comunicación, como la telefonía, la electrónica, la neurofisiología, pensando en la comunicación de seres humanos con seres humanos, animales, biológica, la relación entre máquinas. Por lo tanto, se desarrollan las ciencias de la comunicación, que también apuntan a los mercados, y en la década del 50 la corriente funcionalista va a trabajar sobre la opinión de la situación social, la opinión pública, digamos, y también cómo se puede incidir con los medios en mantener la democracia y el equilibrio internacional. Es entonces la escuela de Ulm también la que va a incorporar, como comentábamos antes, las teorizaciones. Y fíjense que, por ejemplo, bueno, en la década del 60 en Europa también se van a incorporar estas teorías, haciendo mucho más hincapié incluso en los aspectos de la visualidad. Nosotros hemos leído con Roland Barthes en la década del 60, 70, textos, en ese periodo, digamos, textos donde el autor trabaja con teorías de la lingüística aplicados a la imagen publicitaria o a la imagen de la fotografía. También hay que reconocer la importancia de Tomás Maldonado, que es un argentino, que va también a tomar, digamos, va a asimilar en su carácter pedagógico, además también fue pintor, digamos, ¿no? Pero en su carácter pedagógico va a asimilar el proyecto al lenguaje usando las categorías de Morris, de la sintáctica, la semántica y la pragmática. Esto es importante porque esa incorporación en realidad para mí no se desarrolla del modo como la pragmática lo va a considerar, sino que va a ser todavía muy fuertemente ligado al campo del lenguaje. También va a ser Brunari el que va a presentar, digamos, unos modelos de producción, como el que vemos ahí en ese diagrama. Y también, de algún modo, estas teorías le van a dar, digamos, una especie como de objetivismo a la consideración de la comunicación en el campo del diseño, dejando un subjetivismo para el campo del arte. Sin embargo, la autora, y fíjense que eso lo va a decir en 2003, cuando se publica el libro, y en el 2013 nosotros leíamos el texto de Gonzalo Abril, donde también va a decir cosas muy similares, pero lo va a hacer 10 años después, ¿no? Dice la autora, en definitiva, pocas veces se aclara que pensar la comunicación como estructuración de un lenguaje visual es absolutamente distinto a pensarlo como práctica cultural en el que la visualidad ocupa un lugar político. También recordemos lo siguiente, que va a ser hasta el 2015 donde va a considerarse los aportes de la semiótica muy fuertemente ligada al lenguaje, y autores como Collazo, por ejemplo, o Nino van a hablar sobre la semiótica agentiva, que va a comenzar en ese periodo, en el 2015 en adelante. Pero es importante estas consideraciones, también por supuesto lo que se desarrolla como las 6 funciones del lenguaje de Jacobson. De hecho, hay un texto de Chávez que se llama Las 6 funciones del lenguaje, que son prácticamente un calco de las funciones del lenguaje de Jacobson, en donde se nota cómo las teorías desarrolladas por el lenguaje son aplicadas también al campo del diseño gráfico. La autora va a decir lo siguiente: sin embargo, como se dijo, el diseño gráfico en su práctica y su pedagogía no incorporó el último deslizamiento del campo de la comunicación, y en general, salvo excepciones, al hablar de comunicación como práctica social, no fue más allá de las condiciones de eficacia diseñadas por la teoría de la información y los primeros funcionalistas, o de los planteos respecto de pensar conscientemente una estrategia comunicacional. Fin de cita, de página 34. Para el colofón, ella va a presentar entonces las transformaciones que se van a dar
digamos, desde lo arquitectónico desde lo arquitectónico por las artes aplicadas, hacia el objeto de consumo, hacia la producción e interpretación de los mensajes y hacia o igualándose con la comunicación visual, sin detenerse en diferenciar las particularidades que hemos mencionado. Hay transformaciones que se van dando internamente en el diseño gráfico a partir de la situación tecnológica y epocal que van atravesando. También hace una observación respecto del poner en común, que sería como una especie de concepto de la comunicación, versus el individualismo. Porque el diseño gráfico aparece como una equivalencia con la comunicación visual y al hacerlo le quita reflexión, digamos, acerca de una crítica de esta situación por la cual los paradigmas hegemónicos nos están hablando más de un individualismo que de un poner en común. Y también la ausencia, por lo tanto, de un pensamiento crítico. Eso también es importante porque nos serviría pensar críticamente en estas relaciones de la concepción del diseño gráfico en relación con lo social y con el contexto, porque nos permitiría hacer un salto entre el técnico de diseño gráfico hacia la idea de un operador cultural, con todo lo que esto implica, además también, ¿no? En general, el nivel, dice la autora, de conocimiento que hoy tenemos respecto del diseño gráfico permite pensar más que en definiciones, en relaciones internas puestas en contexto, en las diversas formaciones culturales que atraviesan el panorama contemporáneo. Para finalizar, la autora habla de 3 tipos de relaciones. Aquellas que tienen que ver con la historia, que van modificando también las funcionalidades del diseño y su concepto. También aquellas que implican, digamos, la consideración de una disciplina compleja en la que se entrecruzan distintas prácticas formales, comunitarias, estéticas, para conformar una práctica social significativa. Y por último, la relación del diseño gráfico y la sociedad, porque recuerda que las comunicaciones son también de bandos, dice en un momento dado, ¿no? Y que están fuertemente conectadas con los lugares de poder, a los que va a responder también el diseño gráfico. La última frase del capítulo dice lo siguiente: estos nuevos accesos se orientan hacia un ámbito que pretende no ser utópico, el del diseño alejado de las políticas de consumo, el del diseño como factor cultural que no contribuya a la creación de ese hombre medio hecho de comunicaciones, ni se identifique con aquel confortablemente instalado en su ciberespacio donde las comunicaciones lo individualizan y lo enajenan. De un hombre, en fin, que por lo menos esté un poco más lejos del rebaño y más cerca de la cuestión, o sea, de cuestionarse. Para lo cual tendrá que tomar su propia distancia, casi como una suerte de responsabilidad personal, ¿no? También recomiendo el visionado de un video, de una charla que tienen con María Ledesma, donde ella hace algunas consideraciones que también tienen que ver tan fuertemente conectadas con el texto, si bien es más reciente, el material es del 2020. Pero ella habla, primero ahí reconoce en ese video que ella no es la autora del concepto de operador cultural, que ese concepto en realidad viene de un diseñador industrial que cuando lo van a presentar, él dice: digan que yo soy un operador cultural. Pero en realidad, dice ella, cuando yo lo uso, a veces se ha tomado como que ese concepto quiere decir que es un operador cultural porque opera en la cultura de manera benéfica. Y ella dice: no, lo que yo quiero decir es que el diseño gráfico tiene una intervención en lo cultural, generando nuevos imaginarios y teniendo efectos. Pero esos efectos pueden ser tanto benéficos, y ahí cita, por ejemplo, las decisiones del diseño por las cuales nos permite hoy por hoy todavía seguir leyendo bajo una estructura gráfica, visual, comprensible, como también aquellos que colaboran con la cristalización de paradigmas o de estereotipos fuertemente nocivos para la sociedad. Ella dice que en realidad, digamos, otro autor señala que no conoce, digamos, otros sistemas de diseño tan nocivos como el diseño industrial en un momento dado. Sin embargo, lo dice otro autor, sin embargo yo conozco otro que es justamente más nocivo aún, que es el del diseño publicitario. Luego, digamos, ella en este material va a hacer una serie de menciones que ayudan a comprender la necesidad de reflexionar en torno al diseño
para tomar conciencia de la responsabilidad que le cabe a los diseñadores, porque reconoce que en la imagen hay una fuerte acción performática sobre lo social. Así que se los recomiendo para que lo puedan ver, la verdad que está genial. Bueno, tenemos entonces la cita del material, digamos, del diseño gráfico, una voz pública. También tenemos otras referencias ampliatorias, y algunas son los libros que hemos comentado, que también pueden ser, o también algunos materiales que se pueden consultar sobre ella. Es muy recomendable. Pero seguimos un poco más hoy con una reflexión, entonces, para ir terminando, digamos. Hemos hecho un recorrido que ha abordado, digamos, desde la introducción, donde vimos un poco la clase de la semiótica, algo más general. Pasamos por el nodo 1, que era la escuela continental. Luego pasamos al nodo 2, que era la escuela americana. Pasamos al nodo 3, que seguimos con la idea del pragmatismo. En el nodo 4 incorporamos la visión de la cultura visual. Y en el nodo 5, la perspectiva social del diseño. Nos queda todavía el nodo 6 con las perspectivas más contemporáneas del diseño agentivo, entre otros. Habíamos hablado en la presentación que estos autores de la línea, digamos, la semiótica agentiva, habían hablado de que el diseño gráfico hasta el 2015 tenía una serie como de consideraciones que estaban relacionadas con sus estudios desde la semiótica. Por ejemplo, considerar que había un exceso de conceptos de la lingüística aplicadas al diseño. El modelo que se contemplaba seguía colocando a la pieza de diseño como un elemento central, y era a través del emisor que tenía una idea que se transmitía en un medio, digamos, en un mensaje que a su vez llegaba a un receptor. Había un oculocentrismo, o sea, una fuerte presencia de lo visual, y los análisis que se hacían generalmente abordaban sobre todo los sintácticos y los semánticos. Y además también donde se consideraba que el diseño gráfico tenía una inmanencia, si había como una especie de situación interna propia, digamos, que lo definía. Por el contrario, en lo actual, estos autores señalan que el diseño gráfico va a aparecer, el diseño gráfico y el diseño en general va a aparecer más fuertemente ligado a la idea de las teorías de Peirce. Están trabajados desde una perspectiva más de la pragmática. Hay una consideración sobre los procesos y sobre la experiencia, se lo considera más de un modo relacional. Hay también una relación con los giros cognitivos de las ciencias cognitivas y neurociencias, y también esta reflexión crítica del diseño gráfico como práctica social significativa que acabamos de ver con Ledesma. La semiótica agentiva va a contemplar, desde una pragmática más propiamente dicha, digamos, las relaciones que va a haber entre las agencias colectivas también inclusive, con la subjetividad y la intersubjetividad en su relación permanente con el mundo en el cual se van a presentar. También va a haber una especialidad sobre semióticas agentivas hacia el diseño industrial, el gráfico, la arquitectura y la moda o la indumentaria. Y también va a trabajar sobre aspectos que fíjense que nosotros no lo trabajamos habitualmente. Por ejemplo, la animación, que va a dar ese tiempo y espacio, la situacionalidad, que se habla también de la habituación, de la anidación, y también la atención como formas, digamos, conectadas entre lo personal, la aurusal, y también las relaciones, digamos, de función ejecutiva, por ejemplo, que son más de contexto. Entonces, ese tipo de semióticas también aplica creo yo, una concepción mucho más pragmática, y con todo lo que eso implica en relación con el estudio del sujeto, que también va a ser agente, y de los productos o de los objetos que van a ser diseñados, que van a ser portadores de otras agencias en particular. Entonces, si vamos a hacer ahora una suerte como de repaso general, ¿no? Les leo esto brevemente de la materia. Son 7 presentaciones de cátedra, una presencial y 6 nodos temáticos en CEMOC, actividades preparadas para cada nodo por los pares pedagógicos de 4 grupos de docentes, de jefes de trabajos prácticos, el grupo A, B, C y D.
Registro de estas actividades. Hay 2 parciales con un recuperatorio para cada uno. Se contempla la asistencia y el desarrollo individual de un cuaderno de bitácora para la conformación de la nota final. Se usa la plataforma Moodle y un repositorio virtual del material que consta para cada nodo de la clase CMOOC, las diapositivas utilizadas, la guía de lectura, las actividades, material de lectura obligatorio digitalizado y el canal de YouTube e Instagram de la cátedra. En los desarrollos de los temas hemos visto entonces en el nodo 1 la escuela continental, después de la introducción, ¿no? que es la propuesta general de la cátedra, aparece en el nodo 1 con la escuela continental, hemos trabajado el texto de Martín y Jolit, y hemos citado también ahí los autores de Saussure y Roland Barthes. También hemos trabajado la escuela americana con los aportes de Peirce, y también una introducción a la pragmática con Candel Vidal, que aporta, digamos, desde su estudio un modelo de la comunicación un poco más actualizado del que veíamos de la modernidad. Introducción de la cultura visual por Gonzalo Abril. Hemos trabajado hoy los componentes y también trabajamos los elementos de la visualidad a través de Aluma. Y ahora vemos el diseño social de María Ledesma y después también tenemos las simetrías contemporáneas de Mendoza Collazos y Douglas Niño. Por eso ahora llegamos, después de hacer todo este recorrido con sus diferentes aportes, a una propuesta de análisis semiótico pragmático de lo que llamamos enunciados sincrónicos con dominante visual, que sería parte, digamos, de nuestra concepción del diseño gráfico. Considerando la sintáctica, semántica y pragmática, como los tipos de semiótica que comentábamos antes, que vienen del autor Morris, que es un discípulo de Peirce, vamos a poder hacernos algunas preguntas. Los recursos los fuimos tomando de los diferentes autores, Martín y Jolit, y también lo que fuimos trabajando con Peirce, y también lo que fuimos trabajando con Abril, Aluma y Ledesma. Las preguntas que nos podemos hacer también pueden ir como pasando, no son totalmente, no son únicas, pero uno puede ir como avanzando en un análisis que va de preguntas como ¿qué es lo que vemos inicialmente? Y ahí entran, por ejemplo, preguntas lógicas como qué colores predominan, qué tipos de formas, cuál es su composición, cuáles son sus materialidades. Aquí aparece también la idea de que no es solo lo que vemos, también es lo que tocamos, por ejemplo. No intervenimos solamente, cuando decimos vemos, es una metáfora también de un acercamiento cognitivo a una materialidad también. Eso implicaría una sintaxia, como comentábamos antes, la relación de los signos entre sí, sin tener que pensar en una significación necesariamente o de manera icónica, como lo vamos a ver luego en la semántica. Sin embargo, también sabemos que como son signos, estos elementos plásticos o signos plásticos también transmiten parte de los contenidos, ¿verdad? Luego trabajamos con lo que leemos, lo que podemos reconocer, a qué se parece, por ejemplo, en lo icónico, qué significado puedo establecer, así también uno lo puede establecer a partir de una competencia personal, y qué mensaje transmite ese contenido. Recordemos también que la iconización no es el parecido entre el objeto y el referente. En el caso de Martín Joly, por ejemplo, aparece la idea de un reconocimiento entre el ejemplar y el tipo. Es en Peirce donde vamos a trabajar una analogía también en relación con el signo, digamos, y aquello que se le parece en un sentido bastante amplio, si pensamos en los hipoíconos, por ejemplo. Finalmente, en la última parte vamos a preguntarnos acerca de lo que hacemos, y ahí entra el usuario y el contexto, que sería más que nada en la parte de la pragmática. Preguntas como ¿quién, cuándo, dónde se produce el enunciado sincrético con dominante visual? ¿Qué interpretamos? Fíjense que no es ahora lo que significa, sino que logramos interpretar. Y también cómo nos afecta y también qué experiencia genera en lo social. O sea, pensarnos como responsables en relación con nuestra propia producción y saber que como diseñadores vamos a proponer diseños que van a interactuar con un contexto más amplio, a veces apoyando o generando actos performáticos. Tenemos aquí los materiales de la cátedra, cómo acceder a los materiales a través del QR. Esto también es importante. Recordemos que tenemos que dejar ordenado nuestro lugar de trabajo.
Gracias y hasta la próxima.